Estaba escuchando esta semana a un ex satánico, ¿verdad? Un ex satánico muy usado en el área de las tinieblas. Y me impactaba el testimonio de esta persona porque dice que a él se le encomendó atacar a los cristianos que están metidos con Dios, ¿verdad? No a los carnalones. A los carnalones les ponen un diablo, ¿verdad? Débil. Pero este satánico, como estaba en una jerarquía bien alta en el mundo satánico, le encargaron que el trabajo de él era destruir a los cristianos que están metidos con Dios, ¿verdad? Aquellos cristianos que ayunan, que oran, que están metidos en la palabra, que están en santidad, ¿verdad? Y dice él, bueno, al principio dice, me sentí privilegiado, dice, porque voy a derrumbar a los grandes, ¿verdad? A los que nos estorban en el reino de Satanás. Y escuchaba el testimonio de esta persona, hermanos, que dice que fue tan impactado él al ver hombres y mujeres de Dios que están tan metidos con Dios que dice que es imposible destruirlo. Le fue imposible. Dice que la misión que le dieron a él no funcionó para nada. Usó todos los poderes que el diablo le había dado, pero dice que ningún poder del diablo le funcionó contra estos líderes, ¿verdad? Que estaban metidos con Dios. Y dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y dice él que fue tan impactado que en vez de ser más desafiado para destruir a estos cristianos, él se salió convirtiendo al cristianismo. Y ahora es un ex satánico, ¿verdad? Un ex satánico, porque nadie puede con el poder de Dios, hermanos, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque tenemos el poder de Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Y me impactó tanto que dice él que él encontró 5 tipos de cristianos que el enemigo no puede tocar. 5 tipos de cristianos. Que estos cristianos tienen estas características que el enemigo no puede tocar. ¿Las quiere saber o no? Hay 5 tipos de características, hermano, ¿verdad? En los cristianos que el enemigo no puede tocar. No importa sean principados, potestades, gobernadores, huestes celestiales de maldad. Decía este ex satánico que el cristiano que tiene estas 5 características son intocables por el diablo. El reino de las tinieblas no los puede tocar, ¿verdad? Porque son hombres y mujeres que están vendidos a Cristo, están entregados a Cristo. Ellos, ¿verdad? Tienen una convicción radical en sus vidas, porque ellos conocen a Dios, ¿verdad? Conocen a Dios. Y me impactó tanto que, ¿verdad? Digo yo, wow, necesitamos estas características en la iglesia del Buen Pastor, que tengan los hermanos de la iglesia del Buen Pastor, que verdaderamente seamos intocables por el diablo. Dice esta persona que él usó ritos humanos, ritos satánicos, usó todos los tipos de brujería que hay para arruinar la vida de los hombres y mujeres de Dios, pero nada le funcionó. Nada le funcionó. Tanto que se salió convirtiendo al evangelio. Y en Josué capítulo 1, versículo 5, yo encuentro en Josué que Josué fue un joven, ¿verdad? Porque era un joven que tenía estas características, ¿verdad? Tenía estas 5 características de un cristiano intocable por el diablo, intocable por un ataque satánico, porque el diablo tiene planes para nosotros, hermanos, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos estas características, ningún plan le va a funcionar a Satanás. Por eso dice ahí Josué 1:5, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. ¿Alguien quiere tener esa cobertura? Nadie, le dijo Dios, te podrá hacer enfrente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Mira, hermano, cómo Dios le promete a Josué, ¿verdad? Que será un joven intocable por el diablo, intocable por el reino de las tinieblas. Nadie es nadie, hermano, ¿verdad? Ni enfermedades, ni ataques demoníacos, ni ataques económicos, ni ataques de líderes, ni ataques de hermanos. Nada, nadie te podrá hacer frente, le dice. O sea que este joven, ¿verdad? Dios puso una gloria sobre él, un respaldo sobre él, hermano. Y era Dios mismo dándole victorias a este varón, abriéndole puertas, abriéndole brechas, ¿verdad? En la vida que él iba a emprender. Entonces, estos 5 tipos de cristianos, ¿verdad? Están protegidos contra todo ataque del enemigo. Hermano, usted no es protegido solo por venir a la iglesia el día domingo. Usted no es protegido solo por venir a la iglesia a cantar alabanzas o leer la Biblia. Claro que ayuda, ¿verdad? Claro que ayuda. Pero cuando un cristiano tiene brechas abiertas, aunque venga a la iglesia, aunque cante, ¿verdad? Aunque cante y haga lo que haga, pero si tiene brechas abiertas será presa fácil para el diablo. Amén. Usted puede leer la Biblia, usted puede cantar alabanzas, usted puede venir a la iglesia, pero si usted no cierra brechas, usted será presa fácil para el diablo. Amén. Entonces tenemos que aprender. Hay cristianos que son intocables, no porque sean perfectos o nunca pequen, sino porque viven un estilo de vida, ¿verdad? Que tienen una relación con Dios tan profunda que la meta de ellos es obedecer y caminar en obediencia con Dios. Ese tipo de creyente es el que hace que el diablo sea un enemigo derrotado. Por lo tanto, vamos a aprender estas características ahora, ¿verdad? En esta noche, estas 5 características que nos hacen intocables por el diablo, por el reino de las tinieblas. Y lo digo con convicción del Espíritu y con autoridad, hermano, de parte de Dios, ¿verdad? Porque el diablo es un enemigo que Dios derrotó. Si el diablo fuera un enemigo, un vencedor para la iglesia, Dios no lo hubiera dejado suelto, ¿verdad? Dios no lo hubiera dejado suelto. Pero si la Biblia dice que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará, es que Dios nos ha dado la victoria ya, ¿verdad? Entonces el primer tipo de creyentes que encontramos en la Biblia, que es intocable por el reino de las tinieblas, es aquel creyente que ha aprendido que tiene adoración constante. Es aquel creyente que tiene adoración constante, que ha aprendido a adorar a Dios. Y cuando me refiero a adorar a Dios, no me refiero solo a cantar, ¿verdad? Los domingos. Adorar a Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida, hermano, donde cada respiración que yo hago es una alabanza que sale de mis pensamientos, de mi boca, de mis sentimientos, de mi voluntad, ¿verdad? Donde cada pensamiento que yo pienso está rendido a Dios, ¿verdad? Adoración es estar metido en la presencia de Dios siempre, donde quiera que andes, ¿verdad? Donde quiera que andes. O sea que Dios es más importante que cualquier cosa en tu vida. Ese es un verdadero adorador, ¿verdad? La adoración genuina, dice aquí, crea una atmósfera genuina que los demonios no pueden penetrar. Un verdadero adorador, hermanos, que aprenda a adorar a Dios, donde hay un adorador, los demonios no pueden penetrar, ¿verdad? Porque ahí hay un adorador. Por eso Eliseo, cada vez que él quería profetizar, decía, tráiganme un tañedor, un adorador, un levita, ¿verdad? No pueden penetrar los demonios donde hay una adoración radical, ¿verdad?
porque la adoración es como un fuego que quema. Por eso dice la Biblia que Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Un verdadero adorador trae un fuego, hermano, metido en sus huesos, como dijo Jeremías. Dice, quise tirar la toalla, pero no pude, porque había, dice, como un fuego metido en mis huesos que no pude soportarlo, ¿verdad? Ese hombre era un adorador porque su estilo de vida, a pesar de vivir en una nación alejada de Dios y descarriada de Dios, este hombre era un adorador, ¿verdad? Que al mirar tanto fracaso, tanta frialdad, tanta derrota, este hombre traía un fuego metido en sus huesos. Porque el adorador, hermano, no necesita estar donde hay un grupo de música para adorar a Dios. Juan, el discípulo amado, estaba en la isla de Patmos y dice que en el día del Señor estaba metido, dice, en el Espíritu. Lo tenía en una isla rocosa. José, el soñador, estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Lo metieron en una cisterna, pero Dios estaba con él, porque era, dice, un verdadero adorador. Daniel estaba metido en el pozo de los leones. Pero ¿por qué los leones no lo pudieron tocar? Porque era un verdadero adorador. ¿Verdad? Era un verdadero adorador. Es tremendo. Entonces, vemos que mientras un cristiano viva en adoración, nadie lo puede tocar. Nadie. El poder de la adoración, hermano, es un estilo de vida de obediencia total a Dios. ¿Verdad? De obediencia total a Dios. Se cuenta que quisieron destruir a una hermana. Había un ataque satánico sobre ella y se le asignaron, ¿verdad?, unos demonios para destruirla. Pero esta mujer estaba cocinando y estaba adorando a Dios. Estaba trabajando y estaba adorando a Dios. Iba por el camino y estaba adorando a Dios. Estaba en la lucha y estaba adorando a Dios. O sea que no hubo una manera como aquellos satánicos, aquellos demonios, pudieran encontrar una área de su vida para derrotar a esta mujer, porque era una verdadera adoradora. Amén, hermano. Esa mujer vivía un estilo de vida, caminaba en las calles, adoraba. Su vida estaba rendida en adoración. Imagínense, en medio de la prueba, en medio del dolor, ¿verdad? Cuando la vida se está cayendo en pedazos, eso es adoración. Hay cristianos que adoramos cuando todo nos va bien. Hay cristianos cuando adoramos cuando tenemos una buena actitud. Hay cristianos que adoramos cuando tenemos ganas de venir al templo. Pero ¿sabe cuáles son los verdaderos adoradores que habló Jesús? Son aquellos verdaderos adoradores, hermanos, que aunque todo parezca lo contrario, pero ellos adoran a Dios. Amén. Como dijo Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. De esos adoradores no hay muchos. Pero mire, ese es un adorador que es intocable por el diablo. El hombre estaba mirando todo lo contrario. Pero mire cómo dice él, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Mire, tanta mala noticia. Pero ¿cómo estaba este hombre? Dice él en el 18. Con todo, dice, con toda esa crisis, con todos esos ataques demoníacos, con todo, dice, yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová. Y me gozaré en el Dios, dice, de mi salvación. Porque este hombre sabía, ¿verdad?, que su vida, su finanza, su salud, su futuro no estaba en las manos del diablo, sino en las manos de Dios. Y aunque el diablo había traído una calamidad por la pobreza espiritual que había en la nación de Israel, Habacuc sabía que la vida de él estaba blindada por Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a tener este tipo de cobertura. Esa es vida de adoración profunda. Que tu corazón viva rendido a Dios. Amén. Que siempre
estés reconociendo la grandeza de Dios en tu vida. Que enfrentes problemas, vas a adorar a Dios. Ese es el nivel más alto de adoración de un cristiano. Hoy los cristianos de hoy en día, con ese montón de problemas, hermano, hasta se van para su país, ¿verdad? No, pastor, ya Estados Unidos no sirve, nos vamos para nuestro país. Con todo, dijo el profeta Habacuc, con toda tanta mala noticia que hay, con toda negatividad, con toda frialdad, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Por eso Esdras dijo, el gozo del Señor es, ¿qué dijo? Mi fortaleza. Hermano, si usted, el gozo suyo es la fortaleza de Dios, ¿verdad? El diablo nunca lo va a poder entristecer, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice ahí. Entonces, es donde el enemigo huye de ti. Entonces, adorar a Dios no solo es música, es una postura de un corazón, ¿verdad? Que le dice a Dios, tú eres grande y eres poderoso, ¿verdad? Tú eres el Dios de mi vida. Cuando vives así, hermano, ningún ataque del enemigo funciona, porque vives protegido por la presencia del Señor en tu vida. Entonces, esta persona que se le dio esa misión de destruir a los siervos de Dios, encontró, ¿verdad?, que había algo que los hacía era a ellos intocables, y era que estaban en adoración. No pudo encontrar una manera el diablo para poder destruir la vida de estos hombres y mujeres de Dios, porque eran verdaderos adoradores. Amén. Mire, yo he pasado aquí a predicar, hermanos, con grandes luchas, grandes pruebas, pero usted no me va a oír hablar de derrota a mí, porque yo siempre que paso aquí yo predico la palabra de Dios. Y yo le digo al Señor, que mis emociones no me vayan a traicionar, que mis sentimientos no me vayan a traicionar. A veces ando cero emociones, cero sentimientos, pero la palabra, ¿verdad?, es la que me da la victoria siempre para predicarla. La segunda cosa que encontramos, ¿verdad?, que hace intocable a una persona, hermanos, a un cristiano, es un cristiano que aprende a perdonar, ¿verdad? Que aprende a perdonar. No importa lo que te han hecho, no importa lo que has vivido en el pasado, ¿verdad? Es una persona que aprende a perdonar. Hay cristianos que traen falta de perdón, ¿verdad? Y eso le abre una brecha al enemigo para destruirte. Por eso en Efesios 4, 26 y 27, ¿verdad?, el Señor nos da ahí una herramienta para que nosotros la pongamos por obra y podamos cerrarle esa brecha al enemigo. Y dice ahí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, dice, sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. O sea, no vivas con falta de perdón, ¿verdad? El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Hay gente que dice, es que yo no siento perdonarlo. Es que no se trata de sentirlo, es una decisión que tienes que tomar, ¿verdad? El perdón es una decisión que se toma. Yo decido perdonar a esa persona. Es que no lo siento, es que no se trata de sentirlo, ¿verdad? No se trata de sentirlo. Es una decisión de soltar, de liberar y de dejar que Dios sea el juez, ¿verdad? Es una decisión que yo tomo, de soltar, de liberar, porque el juez es Dios, no soy yo. Por eso dice la Biblia, no juzguemos antes de tiempo, ¿verdad? El juez soy yo. Entonces la falta de perdón es como una cadena que te mantiene atado a tu pasado, te tiene encadenado y no te deja, hermanos, ¿verdad?, poder disfrutar y poder ser libre, porque es una cadena que te mantiene encadenado a tu pasado y no te deja soñar, no te deja pensar en grande. Es algo que te mantiene con un dolor por el daño que te hicieron y sientes ese dolor en tu alma, a veces literalmente. Es que no puedo perdonar. En mi familia yo tengo hermanos que se odian a morir, a matarse.
Imagínense. Es tremendo. 2 veces los he reunido a todos. Pero porque estoy yo ahí. Pero si yo no estoy ahí, se matan, hermano. Y algunos se llaman cristianos, déjeme decirle. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es algo, es un dolor que traes en tu alma porque te hicieron un daño. Mientras no puedes soltar eso, hermano, no puedes vivir en la plenitud que Dios tiene para ti. Los demonios viven en victoria en una persona que no ha aprendido a perdonar, ¿verdad? Y esos son fáciles para que el diablo los zarandee. Son fáciles. Entonces, si quieres ser intocable, necesitas revisar tu corazón ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo. Qué bueno que estoy predicando este sermón sin saber, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene falta de perdón, ¿verdad? Porque a veces hay un problema y ¡pum! El domingo sale el sermón del pastor ahí. Los hermanos tienen cuidado que no vayan a salir en el sermón del pastor el domingo. No, esto yo lo predico, hermanos, con toda autoridad, porque es para toda la iglesia, ¿verdad? Que necesitamos verdaderamente tener esta área libre de vivir en perdón, ¿verdad? Necesitamos ahora mismo vivir libre de amargura, guardando rencor. Entonces, si todavía tú hablas en mal de esa persona y deseas que lo parta un rayo, usted no ha perdonado. Eso es un perdón a media que al diablo no le hace ni cosquilla. Porque hay gente que dice, lo perdono, pero no lo olvido, pastor. No, esa es hipocresía. No, suéltelo, libérese, ¿verdad? Ya no hablen mal de esa persona, cierre ese capítulo. Entonces, perdón a medias no cierra puertas espirituales. El perdón radical es soltar de verdad y decirle al Señor, tú eres el juez, Señor, no yo. Por eso el Señor dice, déjenme a mí la venganza, dice el Señor, porque mía es la venganza. En Romanos 12:19, ¿verdad? Tú eres el juez de mi vida, no yo. Cuando tú haces eso, hermanos, rompes cadenas que te tienen atado, ¿verdad? A un pasado. Rompes cadenas invisibles. Imagínense. Entonces, mientras no perdones, le estás dando armas al infierno para dispararte a ti mismo, ¿verdad? Tú le, tú le das las balas al infierno para que te dispare a ti mismo y te destruya. Entonces, el enemigo manda ataques a tu vida cuando tú no perdonas. Y por eso es que hay insomnio en tu vida, hay depresión, hay ansiedad, hay enfermedades. Porque la falta de perdón, hermanos, es como un veneno que te tomas tú mismo, ¿verdad? Esperando que se muera la otra persona, pero quien se va a morir eres tú. Así es la falta de perdón, ¿verdad? Es un veneno que te tomas esperando que se muera la otra persona y para que le vaya mal, pero quien se va a morir eres tú. Porque de la falta de perdón, el cáncer, ¿de dónde viene? De células que se rebelan contra otras, células buenas que se rebelaron contra otras, ¿verdad? Y ahí brotó eso, de traer tanta amargura, tanta negatividad en la vida. Entonces, lo que sucede es que te destruyes a ti mismo cuando tú no perdonas. Entonces, no te estoy diciendo que tienes que reconciliarte con esa persona, ¿verdad? Y que tienes que volver a confiar en ella. Pero perdonar significa soltar, soltar. Le estás diciendo a Dios, yo decido obedecer tu palabra, Señor. Soltar, yo decido obedecer tu palabra. Porque la Biblia dice que hay que perdonarnos, ¿verdad? Aunque me duela, porque a veces nos duele lo que nos han hecho. Nos han calumniado, nos han criticado. ¿Quién no? Imagine lo que hablan de un pastor, hermano, la gente, ¿verdad? Es tremendo. Sin embargo, hay que aprender a perdonar. Entonces,
Perdonar es yo decido cerrarle las puertas a Satanás para que no me destruya. Eso es perdonar. Yo decido cerrarle las puertas a Satanás para que no me destruya. Tremendo, ¿verdad? Y Dios va a honrar mi decisión. Y el enemigo va a tener que retroceder en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice en Mateo 5:8, felices los de corazón limpio, dice, porque ellos verán a Dios. No está hablando cuando nos muramos. Tú vas a ver a Dios obrando en tu vida, guardándote, protegiéndote, bendiciéndote. Entre más la gente te maldiga, Dios más te va a bendecir. ¿Sabía usted eso? Claro. Déjelo. Como dijo David, déjenlo, dijo. A lo mejor Jehová lo mandó para que me maldiga, dijo, para hacerme bien. Pero David aprendió a discernir, ¿verdad? David no tenía falta de perdón. Aquel le decía, perro. Y uno de los soldados le dijo, Señor, deme permiso para irle a cortar la cabeza a ese circunciso. Déjalo, le dijo David. A lo mejor Jehová lo mandó para probarme. Y claro, Dios lo había mandado para probar a David, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, que cuando usted y yo perdonamos, nos volvemos intocables por el diablo. No le preste sus oídos al diablo. Si alguien está hablando mal de usted, no le preste sus oídos al diablo. Mi esposa y yo tenemos algo en común. Yo le digo a mi esposa, no me contes cosas que pasan en la iglesia. Deja que el Espíritu Santo me las revele, porque me arruinas el sermón. Y lo mismo pasa con ella cuando predica. El último sermón que predicó me dice, ¿qué van a decir? Que yo anduve de chismosa y te conté. Y le digo yo, ¿y qué van a decir? Que anduve de chismoso y te conté. ¿Verdad? Es mejor, hermano, que el Señor nos revele. Entonces, es como el perdón, es como que Dios diga, ya no pueden tocarte porque estás bajo mi protección. Eso quiere decir felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que vuélvase intocable por el diablo y aprenda a perdonar lo que le han hecho. A mí me ha tocado perdonar, hermanos, y déjeme decirle, qué difícil es perdonar cuando alguien te ha hecho daño. A veces mismos pastores, ¿verdad? Me han hecho daño. O yo he hecho daño. Qué difícil. Pero cuando aprendemos a perdonar, usted se vuelve intocable por el diablo. No le dé lugar al diablo, dice Efesios 4:27, ¿verdad? Perdona el mismo día. No caliente esa falta de perdón. Tercer tipo de creyente que el enemigo no puede tocar es el que vive en oración de guerra constante. Oración de guerra constante. Este es el tercer tipo de creyente, hermanos, que se vuelve intocable por el diablo. Uno que tiene oración de guerra constante. Amén. Por eso estamos en ayuno, por eso estamos en oración. Porque tenemos una guerra, ¿verdad? El diablo no quiere soltar las almas. El diablo quiere tener aprisionada a la gente. Estamos en una guerra con el diablo, con el mundo y con nuestra carne. En Daniel 10:12-13, Daniel se dio cuenta que él tenía que hacer una oración de guerra constante, ¿verdad? No son oraciones agostezando, hermano. No son oraciones que no le salen no le salen palabras de su boca, no. En Daniel 2:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, humillarse quiere decir ahí se puso en ayuno, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Porque Daniel estaba en una guerra de oración constante. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, Miguel es el encargado de pelear contra los ataques que vienen a nosotros demoníacos.
¿verdad? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes, dice, de Persia. Entonces, tenemos que aprender a hacer oraciones de guerra constante, hermano, ¿verdad? Oraciones de desatar, oraciones de atar, ¿verdad? Que declaren la palabra de Dios con autoridad. Una oración de guerra es una oración que declara la palabra de Dios con autoridad. Señor, tu palabra dice, ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Señor, tu palabra dice que en tu nombre nos diste poder y autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos y para predicar el evangelio del reino con poder. Entonces, una oración de guerra constante es una oración que declara la palabra de Dios. Pero si usted ora y ora y ora y se vuelve un psicólogo, hermano, sin mencionar la Biblia, las palabras bonitas, dijo Jesús, ahí déjenlos, dijo. Por sus palabrerías serán oídos, dijo, cuando hablaba de los fariseos, porque hacían oraciones vacías. Eran bonitas, sí, pero no tenían autoridad, ¿verdad? Entonces una oración con autoridad, con revelación, con discernimiento. Señor, revélame este ataque, revélame esta lucha que estoy pasando. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me siento frío, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ayunar, Señor, 2 días, 3 días? ¿Por qué me chillan las tripas y apenas son las 8 de la mañana, Señor? ¿Verdad? Son oraciones de guerra constante que nosotros tenemos que hacer, hermano. Orar específicamente contra la crisis que usted está pasando. Porque a veces usted está en crisis y está orando por los hermanos. No, ore por la crisis que usted está pasando, porque ahorita el ataque es a usted, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a orar. Señor, rompo todo trabajo demoníaco que se ha hecho contra mi vida, contra mi familia, contra la iglesia. Oro, Señor, por este valle de San Fernando, Padre. Oración de guerra constante, hermano, ¿verdad? Oro, Señor, ato todo espíritu de enfermedad, de confusión mental, ¿verdad? Que mi casa está cubierta por la sangre de Cristo. Esas son las oraciones que tenemos que hacer. Que ningún dardo del enemigo puede penetrar. Hay oraciones que son pasivas. Hay oraciones que son religiosas. Hay oraciones, hermanos, que son legalistas, ¿verdad? Pero hay oraciones que son de guerra constante. Y esas son las que necesitamos hacer. Orar con una autoridad en el nombre de Jesús. Porque cuando usted tiene vida de adoración, cuando usted tiene vida de perdón, usted, hermano, su oración va a ser temida por el infierno, ¿verdad? No toda oración hace que el diablo se asuste, hace que el diablo tiembla. Pero cuando usted hay ese estilo de vida, usted va a aprender a romper cadenas. Señor, rompemos cadenas de maldición. O sea, Señor, úsame con fe, úsame con autoridad, úsame en tu nombre, Señor. Que todo miedo, toda inseguridad se vaya de mi vida. Que las oraciones que yo haga sean oraciones con autoridad, Señor, ¿verdad? Esas oraciones, hermanos, son las que tienen poder en el mundo espiritual. Cuando declaras victoria espiritual en tu necesidad, como dijo Habacuc, con todo, dijo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque él hace mis pies como sierva, dijo, y en las alturas me hace andar. Aunque había crisis, había lucha, pero el profeta Habacuc sabía, ¿verdad?, que era un momento de guerrear, de pararse como un guerrero, ¿verdad? De pararse como un guerrero, a guerrear por los ataques demoníacos. Entonces, tenemos que aprender a orar, hermano. Y cuando oras, cadenas se rompen, puertas de maldición se cierran, ángeles de Dios trabajan a nuestro favor, sabiendo quiénes nosotros somos en Cristo. Entonces necesitamos activar toda autoridad espiritual. Nosotros necesitamos activarla, ¿verdad? Para ver un despertar
aprender de la gente en buscar a Dios. Ya no podemos andar chinchineando al hermano y cambiándole el pamper, ¿verdad? No, hay que enseñarle a ser un hombre de Dios. Ya es tiempo de decirle, mira hermano, tú tienes que madurar, tú tienes que crecer. Como le dice Pablo allá en la carta de los Timoteos, le dice a los hermanos, ustedes deberían de ser maestros ya, pero son babies. Hay que darles la palmadita, hermano, ¿verdad? Hay que andarlos chinchineando porque no han crecido los hermanos. Y Pablo les habla, ustedes deberían de ser maestros ya, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitas orar con la palabra de Dios. Que conozcas las promesas de Dios. Cuando usted sabe que tiene promesa de Dios, no va a hacer oraciones derrotadas y fracasadas. Señor, págame la renta, Padre. Señor, ayúdame con esta gripe que tengo, Señor. Señor, que esta Tylenol que me voy a tomar me cure de esta fiebre que tengo. No, hermano. Cuando usted sabe orar con autoridad espiritual, usted está dependiendo el 100% de Dios. Necesitas orar con las promesas de Dios. Por eso Dios le dijo a José, nadie te podrá hacer frente, le dijo, en todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Todas las promesas que yo tengo para ti se van a hacer realidad. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado a nosotros, hermano? Muchísimas. Preciosas, dice la Biblia, y grandísimas promesas. Si no las conoces, es como que vayas a una batalla con un fusil sin balas, ¿verdad? No va a hacer ningún muerto, no va a hacer ningún efecto, ¿verdad? Un soldado desarmado es un soldado muerto. Entonces tenemos que aprender a conocer las promesas de Dios, ¿verdad? Otra clave es ora específicamente con lo que estás enfrentando, la lucha que estás pasando, ¿verdad? Tenemos que ponerla en oración. Espíritu de depresión, espíritu de división. Hay gente que ni saben que hay espíritus demoníacos. Me dijo un hermano una vez, no sabía que había tanto espíritu, dijo, porque prediqué los espíritus demoníacos, ¿verdad? Y cuando terminó el servicio me dijo, oiga, pastor, no sabía que había tanto espíritu. Me dijo, pues ya sabe, hermana, Leo, ande más pila, Leo, con los ojos abiertos, ¿verdad? Entonces, tremendo. Hay espíritus de depresión, espíritus de división en la familia, hay espíritus de enfermedad, ¿verdad? Y hay que hablarles por nombre. Jesús le decía, espíritu de enfermedad, sal fuera. Aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada, dice la Biblia, era por un espíritu de enfermedad que había por él, era traído por Satanás. No dice la Biblia por qué causa esta mujer traía esa, si era falta de perdón o no sé, pero 18 años dice que el diablo la tuvo atada, encadenada, viviendo en aquella vida atrapada por el enemigo. Pero no, hermanos, tenemos que hablarle por nombre, ¿verdad? Eso que te ataca, háblale por nombre. Hay niveles de ataques espirituales que solo se rompen con ayuno y oración, ¿se acuerda? Jesús mismo lo dijo. Este género dijo, no sale sino con ayuno y oración. O sea, hay casos tan específicos donde Dios nos ordena ayunar, porque si no, no vamos a ver, ¿verdad? Un mover de Dios, no vamos a ver un avivamiento, no vamos a poder ver un mover espiritual. Entonces, hay casos específicos, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Que Dios nos manda a ayunar. No es todo el año, pero a veces, a mitad del año, o comenzando el año, al terminar el año, Dios da la orden y nos pone en ayuno. Dios habla a través del pastor, a través de un maestro, a través de un líder, de una hermana, ¿verdad? Dios habla y cuando Dios habla, entonces hay que responder. Entonces, hay obras de maldad tan fuertes, hermanos, que requieren que eleves tu nivel de guerra espiritual. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con ayuno y oración. O sea que el ayuno y oración eleva tu nivel de guerra espiritual. Y he estado subiendo a una montaña a orar por este Valle de San Fernando
declarando guerra espiritual ahí. Ahí pasa la gente mirando a decir, este está loco, a ver, ya, que ha fumado de la buena. Y sí, he fumado de la buena, hermano, ¿verdad? Y ahí estoy declarando, ¿verdad? Que el Valle de San Fernando va a ser para Cristo. Yo he aprendido eso. Cuando uno anda en ayuno, hay que orar por los enfermos, hay que orar por las familias que están en crisis en las iglesias, hay que orar por aquellos hermanos que el diablo no los quiere soltar, hay que ponerlos en oración para que Dios los libere y hay que orar por nombre. Decía este satánico, dice que cuando un líder tiene estas 5 características y está orando por una familia que está atada por el diablo, dice que en el mundo espiritual ese demonio tiene que soltar a esa familia porque hay una radiación, dice, en el mundo espiritual que está penetrando, que el demonio, dice, no puede operar, ¿verdad? Porque hay una intercesión. Hay una intercesión. Si en la tecnología sucede eso, imagínense, hermano, en una oración, ¿verdad? Entonces, es lindo porque cuando uno está en ayuno, tu carne se debilita, pero tu espíritu se fortalece, ¿verdad? Tu espíritu se fortalece. A veces Dios nos pide un día de ayuno, oración a la semana, nada más. Agarrarlo, ¿verdad? Y agarrarlo, que usted dice, bueno, yo quiero que el Señor me use. Y usted dice, bueno, yo un día a la semana lo voy a dedicar a ayunar al Señor. Puede ser el domingo, que amanece en la casa, puede ser el sábado, puede ser el lunes, ¿verdad? Pero eleva tu nivel de espiritualidad y de fortaleza, hermanos, en tu vida. Hay un poder que no tienes. Hay un poder que no tienes cuando no ayunas. Pero cuando ayunas te vas a dar cuenta que tienes un poder mayor que el poder que tienes normal. Amén. ¿Cuántos lo han experimentado? Sí, entonces cuando oras con otros creyentes que tienen el mismo nivel de fe y de autoridad, algo poderoso se activa, ¿verdad? Alguien dijo, no camines con gallinas, camina con águilas, ¿verdad? Algo poderoso se activa en el mundo espiritual cuando te juntas con otros creyentes que se meten en el ayuno y en la oración también. Daniel lo hizo por 21 días. Había una guerra en el mundo espiritual, ¿verdad? Que estaba bloqueando la respuesta, pero Dios le dio la victoria. El cuarto tipo que encontramos aquí es la santidad, ¿verdad? La primera es la adoración, la segunda es el perdón, la tercera es la oración de guerra constante. Pero la cuarta característica, hermanos, que te hace intocable por el diablo es la santidad. En primera de Pedro 1, 15 y 16 nos habla ahí la palabra y dice, sino que aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. O sea, ahí está, ¿verdad? Este código de poder que Dios da a aquellos que caminan en santidad. Cuando caminas en santidad, el enemigo no te puede tocar. El que vive en una santidad genuina, no en una santidad religiosa, ¿verdad? No santidad de apariencia, sino una santidad real. Y aquí es donde muchos creyentes fallan, hermano. Fallan porque piensan que pueden vivir como les da la gana entre semana y venir el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y están protegidos por Dios. No. Jesús le dijo bien claro a Pedro, mira Pedro, prepárate, porque el diablo me ha pedido tu alma que te va a zarandear, ¿verdad? Asegúrate de tener puertas cerradas, porque el diablo me ha pedido tu alma que te va a zarandear. El pecado oculto en los cristianos te hace presa fácil para el diablo, ¿verdad? Hay creyentes que tienen pecados ocultos, hermano. Entonces, santidad no es perfección, que nunca le fallas a Dios. Santidad es vivir una vida transparente delante de Dios. Como dice David, Señor, pásame por el quirófano, le dice. Señor, examina mi corazón y pruébame a ver si hay camino de perversidad en mí. Y guíame, le dice, por el camino eterno. Así dice el Salmo 139, verso 23
y 24. Es tener una vida transparente delante de Dios, sin máscara, sin áreas ocultas. O sea, vives con un corazón limpio, que confiesas tu pecado. Decía este ex satánico, decía que cuando un cristiano peca y guarda su pecado, entonces ya los demonios hacen un plan para arruinarle la vida a esa persona. Pero dice que cuando un cristiano peca, pero corre rapidito, antes de que los demonios se den cuenta, dice que ha pecado, entonces dice, cierra ese ciclo de derrota. Por eso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Entonces decía este satánico, si pecas, dice, si le fallas a Dios, corre a Dios rápidamente. Confiesa tu pecado antes de que los demonios se den cuenta, porque te van a destruir. Inmediatamente, ¿verdad? Ven al Señor. Hay una gran diferencia de los que viven en santidad y los que no. Por eso tenemos que preguntarnos ahora mismo, ¿hay áreas ocultas en mi vida? ¿Hay pecados que nadie sabe que yo he cometido? Esas áreas son las que el enemigo usa para atacarte. Pero cuando confiesas tu pecado, Dios te perdona. Dios te limpia y las puertas demoníacas se cierran. Los ataques del diablo no pueden tocarte. La protección de Dios se mantiene. Por eso el consejo es, ¿verdad?, que los que quieren tener este código de honor, cierra toda brecha de pecado y arregla cuentas con Dios. ¿Verdad? Arregla cuentas con Dios. Qué bonito. Y por último, el último código que te hace intocable para el diablo, y es el más poderoso. Es el más poderoso. Es más poderoso que la adoración, es más poderoso que el perdón, es más poderosa que una oración de guerra constante, es más poderosa que la santidad. Y este código, hermanos, es, ¿verdad?, que el cristiano que tiene identidad en Cristo. Amén. El que tiene su identidad en Cristo. Este es el código más alto. ¿Por qué cree que el diablo le funciona ahora robarle la identidad a la gente? Hay jóvenes que quieren ser mujeres. Hay mujeres que quieren ser hombres, ¿verdad? Hay gente que dice, no sé quién soy. No saben qué hacer. Porque la meta del diablo es robarle la identidad a la gente. Por eso este código, hermanos, es el más poderoso. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy crucificado. Y no está hablando de una crucifixión literal, ¿verdad? Sino que Pablo está diciendo, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo, dice, vive en mí. En otras palabras, estoy muerto para el pecado, estoy muerto para el mundo, estoy muerto para el diablo, pero estoy vivo para Dios. Eso es tener identidad en Cristo, hermano. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, dice, de amor y de dominio propio, dice. Este es el tipo más poderoso para el infierno, hermano, ¿verdad? Porque un cristiano que sabe quién es en Cristo no puede ser engañado por el diablo, no puede ser intimidado, no puede ser derrotado, no puede dudar de su salvación. Me dijo una hermana, pues no sé, dijo, si la trompeta suena, no sé si me voy o no me voy. Dijo. No, ¿qué pasó, hermana? Le digo yo, ¿verdad? No, este cristiano sabe, hermano, de su salvación, sabe su valor. Es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Es un cristiano que está lleno de autoridad. Es un cristiano que sabe que está lleno sobre todo poder del enemigo, ¿verdad? Es un cristiano que no ora con miedo. Es un cristiano, hermanos, que no camina como víctima, sino como hijo del rey, ¿verdad? Como hijo del rey. Camina con autoridad. Que
todo trabajo de las tinieblas, todo plan de las tinieblas que esté en contra de él, el Señor lo deshace, como le dijo a Josué, ¿verdad? Entonces, el poder no está en cuánto tiempo tengas tú de ser cristiano. El poder está, hermanos, cuando sabes quién tú eres en Cristo. Ahí está el poder. No, pastor, yo tengo 30 años en el evangelio, pero eso no te da el poder. El poder te lo da cuando tú sabes quién tú eres en Cristo. Amén. Ahí está el poder. Es lo que te da el poder espiritual. Por eso la mayoría de los cristianos no saben quiénes son. Viven como mendigos, dijo algo, en siendo hijos del rey. Triste, ¿verdad? Viven como esclavos cuando han sido liberados. Viven como víctimas cuando son más que vencedores. Cuando no sabes quién eres, el enemigo te llenará de mentiras, que eres un fracasado y que tu problema no tiene solución. Por eso necesitamos activar. Y lo que me impactó de este ex satánico es que dijo, estas 5 características yo hallé, dijo, en estos hombres y mujeres de Dios, y me di cuenta, dijo, que ellos tenían un poder más poderoso que el que yo tenía y me convertí al evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Que podamos desafiar aún a esos brujos, a esos satánicos, hermanos, ¿verdad? A todo reino de tinieblas. Por eso necesitamos verdaderamente decidir dejar todo resentimiento, toda amargura, ¿verdad? Toda mala noticia, toda noticia humana, que seamos transparentes delante de Dios. Que comencemos el día con 10 minutos de oración, 15 minutos, ¿verdad? Diariamente. Eso establece una cobertura espiritual. Dijo esta persona, me di cuenta que si yo oraba 15 minutos diarios, eso establecía una cobertura espiritual para yo tener un gran día, ¿verdad? Para tener una buena semana. Que todo lo que vas a enfrentar, memoriza las escrituras y haz guerra espiritual. Y hay unas lecturas aquí que se las quiero dar y con esto nos vamos. Para hacer guerra espiritual está Efesios 6, del 12 al 18, donde habla, ¿verdad? De la lucha que tenemos. Está Santiago 4:7. Está Primera de Juan 4:4. Y está Isaías 54:17. Estudiamos estos pasajes, hermanos, todos los días. Y vas a tener herramientas para vivir preparado contra cualquier ataque que el diablo se levante contra ti, ¿verdad? Y el domingo prediqué aquí, el sábado prediqué así, pero así, mire, un dolor horrible aquí, yo no sé si fue aire que agarré, hermano, pero yo lo vi como un ataque del diablo. Y si me agachaba, no me levantaba, pero así prediqué. Y le dije al Señor, no me quisiste sanar, no importa, yo predico mañana otra vez, ¿verdad? Y vine el domingo y el Señor no me quisiste sanar, mañana me sana. Y así me sanó el Señor. No me pasó como Marino, que a Marino, el cantante, le ofrecieron que se hiciera un té de 3 pelos de mono viudo con 3 canas de una suegra feliz y no sé qué más, dijo. Allá en Honduras le ofrecieron eso, dijo una hermana de la iglesia. Hágase un té, dijo, y consiga 3 pelos de un mono viudo y 3 canas de una suegra feliz. Y se le va a ir. Miren, hermanos, dijo la receta que dan allá los hermanos. Señor, reprenda eso en el nombre de Jesús, ¿verdad? Prepárese firme en victoria, hermanos, y conozca su identidad, quién usted es en Cristo. Tenemos poder y autoridad sobre toda obra del enemigo. Amén. La victoria es nuestra, ¿verdad? La victoria es nuestra. Como dijo Mardoqueo, algo grande va a ser Dios. Después de este ayuno no sé qué hará, pero yo espero tener un gran año. Amén. Un año donde vamos a ser usados por Dios. Ya tenemos algunos hermanos ahí que estamos trabajando, algunas personas que estamos trabajando, que están atadas por el diablo, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Van a ser libres. Y ahí los tenemos en ayuno y oración. El diablo tiene que soltarlos. Amén. Pídale a Dios que lo use, hermano.
en este año. El domingo cerramos este ayuno, ¿verdad? Preparados este mes de enero, preparándonos, porque el caballo se prepara, dice, para el día de la victoria. Así es que nosotros nos hemos preparado este mes para que este año sea un año de victoria. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por educarnos, Señor, en esta preciosa noche a través de esta palabra poderosa que tú nos das. Oramos, Señor bendito, que en este ayuno, Señor, que estamos haciendo, Padre, podamos ver, Señor, que tú nos vas a empoderar, donde vamos a ser intocables en este año, Señor, que el diablo no nos va a robar la cosecha, como decíamos el domingo en la palabra, Señor, que tú, oh Dios, nos vas a dar la victoria, Padre Santo, que tú vas a restituir, Señor, que la lluvia temprana y la lluvia tardía van a caer en esta iglesia, Señor, de una manera sobrenatural, con señales, con prodigios, con maravillas, con respaldo del Espíritu Santo, que habrá un derramamiento sobre todo siervo y sobre toda sierva, Señor, que nos estamos preparando, Padre, para poder hacer tu obra, Señor, no en derrota, no en fracaso, Señor, sino en victoria, Padre, porque en Cristo somos más que vencedores. Fortalécenos en estos días que nos faltan, Señor bendito. Fortalece a mi hermano, a mi hermana, Señor amado. Oh Dios, porque sabemos, Padre, que estamos en una lucha con el diablo, con el mundo y con nuestra carne, Señor bendito. Pero en tu nombre, Señor, vamos a vencer. En tu nombre, Padre, vamos a escalar esos niveles espirituales, Señor, que ahorita que estamos en una autoridad, Señor, de ayuno y oración, podamos declarar la palabra de autoridad, la palabra de salud en la enfermedad, la palabra de riqueza en la pobreza, la palabra de fe en la incredulidad, que podamos declarar las promesas que tú tienes para nosotros en este año, que las vamos a recibir, Señor. Promesas sobrenaturales, Padre, donde nos vas a sorprender, Señor, con cosas extraordinarias, donde vamos a ver a nuestros hermanos dar testimonio de lo que tú haces en aquellos que te buscan con todo el corazón. Gracias te damos, Señor amado. Llévanos con bien en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, hermanos, ricamente. Amén.